Una niña de 7 años de un pequeño pueblo fue entregada como aprendiz a una anciana bruja, y años después descubrió algo en un cofre que le heló la sangre. Queridos amigos, antes de continuar, escriban en los comentarios desde dónde nos ven y cuántos años tienen. Disfruten de la historia. ¡Ay!, gritó Tinka, llevándose las pequeñas manos a la rodilla raspada. Su rostro pecoso se contrajo y los ojos se llenaron de lágrimas. Me duele. Silencio, pequeño gorrión. Irina estaba a su lado en un instante. Se arrodilló junto a los pies de su hermano y le apartó suavemente las manos de la herida. Una raspadura fresca brillaba en su rodilla, la sangre mezclándose con el polvo del camino. ¿Por qué gritas? ¿Eres un hombre o no? Irina intentó imitar el tono severo de su padre, aunque en sus ojos grises brillaba un destello de ternura. Soy un hombre. Sollozó Tinka. Pero me duele. Me caí del banco mientras intentaba atrapar a Murka. Irina, con 7 años, miró a su alrededor para asegurarse de que su madre, ocupada cerca de la estufa, no los observaba. Luego presionó su pequeña mano contra la rodilla de su hermano y sus labios pronunciaron palabras cuyo significado apenas comprendía. Dolor del gato. Dolor del perro. Aléjate de Tinka. Sangre que fluye, hermana roja. Conviértete en agua y detente. Una cálida sensación recorrió su mano desde el corazón. Irina pudo sentir cómo el dolor de su hermano fluía invisiblemente hacia su palma. Al levantar la mano, la herida había dejado de sangrar. ¡Wow!, exhaló Tinka, tocando con cuidado su rodilla. ¿Cómo hiciste eso, Irinka? No lo sé, admitió la niña con sinceridad. Solo quería que no te doliera. ¿Eres realmente una bruja?, susurró él con los ojos abiertos entre el asombro y el miedo. Mitya dijo que tu mano es especial. Irina frunció el ceño y le dio un ligero toque en la nariz. Tonto, no soy bruja. Solo sé unas palabras, y mi mano es ligera. La abuela Glafira decía que me parezco a mi bisabuela. ¿Y yo?, preguntó Tinka con esperanza. Tú te pareces a papá, rió Irina. Terco como un toro, siempre metiendo la nariz donde no te llaman. No es cierto, protestó, tomando su espada de madera junto al banco. Soy un valiente guerrero, lucho contra los tártaros. Irina sonrió y despeinó su cabello alborotado. A través de la pequeña ventana cubierta con cuero de buey, un rayo de sol iluminaba las motas de polvo danzando en el aire y cayendo sobre los íconos en la esquina roja. Ella miró la imagen de San Pantaleón el Sanador, y por un instante tuvo la impresión de que el santo le guiñaba ligeramente un ojo. Irina, llamó su madre. Ven aquí a ayudar con Sarina. Irina corrió a la cuna donde la recién nacida lloraba. La hada estaba exhausta, círculos oscuros bajo los ojos. El sudor perlaba su frente. Durante 3 días no había podido entender por qué el bebé seguía llorando. Tómala, suplicó. Tus manos son suaves, tal vez así se calme. Irina levantó con cuidado a su hermana. El pequeño cuerpo se tensó en sus brazos y su rostro estaba rojo por el llanto. La niña presionó instintivamente los dedos sobre el abdomen del bebé, aplicando una ligera presión. Mamá, le duele la pancita, dijo. Mira cómo se encoge y patea. Vamos a darle agua de eneldo. La hada la miró sorprendida. Tienes razón. Y yo pensaba que era el mal de ojo. Estaba a punto de llamar a la sabia del pueblo. Irina tomó de la estantería un saco de eneldo seco. Hay que infusionarlo, dijo con naturalidad, y darle una cucharada antes de comer. La abuela Fiocla hacía eso cuando su nuera tenía gemelos. La hada vertió agua hirviendo sobre el eneldo y miró a su hija mayor con ternura. Mi niña lista, ¿qué haría yo sin ti? Pero de repente su rostro se ensombreció. Ve a jugar un rato con Tinka. Yo me encargo de esto. Irina vaciló. Algo en los ojos de su madre la detuvo. Mamá, ¿qué pasa? ¿Has estado llorando? La hada se volvió rápidamente hacia la estufa. Ajustando su pañuelo, no digas tonterías. Es solo humo en mis ojos. Vete, tu padre llegará pronto. La puerta chirrió y Kuzma entró, alto, de hombros anchos, rostro curtido y mirada pesada. El aire se llenó del olor a hierro, carbón y sudor. Afuera, Tinka, Irina, dijo con brusquedad. Los niños, sin atreverse a discutir, salieron de la cabaña. Irina se quedó cerca de la ventana espiando por una rendija. Los rostros de sus padres habían cambiado ahora que estaban a solas. Hoy vino la sabia, dijo su madre en voz baja. Dice que ha llegado el momento. Vendrá por ella cuando cumpla 7 años. Kuzma se dejó caer pesadamente en el banco, frotándose el rostro con una mano callosa. Lo sé. Le di mi palabra cuando curó a tu padre de la fiebre.
Una deuda de honor debe pagarse. Pero Kuzma sigue siendo una niña, tembló la voz del hada. ¿Cómo podemos entregarla? Es tan inteligente, tan bondadosa. ¿Crees que es fácil para mí?, dijo con voz ronca. Pero los dones así nunca son gratuitos. La sabia lo dijo ella misma. Si nuestra hija muestra el don, la tomará como aprendiz. Y Irina lo tiene. Tú lo has visto. Irina se apartó de la ventana con el corazón acelerado. ¿Entregarla? ¿De verdad iban a enviarla a esa curandera que vivía al borde del pueblo? La que atendía a los enfermos, preparaba pociones y, decían los rumores, iba al cementerio por la noche. El miedo la asfixiaba. Apenas podía respirar. La noche de su onomástico fue tranquila y cálida. La cabaña olía a pasteles festivos y la antorcha chispeante brillaba más de lo habitual. La hada tomó un paño blanco. Irina miró a sus padres confundida. ¿Por qué necesitaría un cuchillo para las hierbas?, quiso preguntar. Pero entonces llamaron a la puerta. Tinka, jugando en el suelo con bloques de madera, saltó y se abrazó a su hermana. En el umbral estaba la sabia del otro lado del río, alta, erguida pese a sus años, con el cabello plateado recogido en un moño apretado. Sus ojos azules penetraban a Irina. «Salud para ustedes», dijo con una leve reverencia. «Y felicitaciones a la niña en su onomástico». Le entregó un pequeño saco bordado con símbolos extraños. «Cuídalo, dentro hay semillas de hierbas raras. Plántalas en primavera, recógelas en otoño». Irina recibió el regalo desconcertada. La sabia sonrió ligeramente. «Lo entenderás a su debido tiempo, cuando llegue el momento». Luego miró a los padres. «Vendré por ella en 3 días. Empaquen ropa, pero no mucha. Tendrá todo lo que necesite conmigo». Un escalofrío recorrió a Irina. Era cierto. La enviarían lejos, como a un cachorro o un ternero. Las lágrimas se agolparon, pero se contuvo, sin querer llorar delante de la desconocida. Cuando la sabia se fue, Irina se lanzó a los brazos de su madre. «Mamá, ¿a dónde me envías? ¿Por qué?» «No es por qué, querida, sino para qué», susurró la hada, abrazándola fuerte. «Tienes un don, niña. Uno especial. Curarás a la gente como nadie más. La sabia te enseñará a usarlo sabiamente. No quiero ir con ella». Sollozó Irina, escondiendo el rostro en el delantal de su madre. «Da miedo, y sus ojos son como los de un lince». «Calla ya», dijo Kuzma, colocando su mano pesada sobre su cabeza. «Es sabia, ha ayudado a muchos. Te enseñará a comprender tu fuerza. Y la visitaremos, no está lejos, solo al borde del pueblo». Pero Irina no lo escuchó. Por dentro todo hervía entre el miedo y el dolor. Aquella noche, tuvo un sueño extraño. Se hallaba en la encrucijada de 3 caminos. Uno conducía a su hogar, otro al bosque oscuro, y el tercero a la cabaña de la sabia. Y una voz desde lo alto dijo: «Te escuché hablar con mamá. Quieren enviarte con esa anciana aterradora, pero no permitiré que nadie te haga daño». Irina sonrió con tristeza y acercó a su hermano a su pecho. «Tonto, no me envían para hacerme daño. Voy a aprender a recolectar hierbas, a sanar a los enfermos. ¿Volverás?». La voz de Tinka temblaba de miedo. «Por supuesto», dijo ella, abrazándolo con fuerza. «Soy tu hermana, ¿recuerdas nuestro pequeño dicho?». Juntaron sus frentes y susurraron al unísono. 2 pajarillos nunca se separan, hermano Tinka y hermana Irina. Irina no sabía qué le esperaba, pero recordó de pronto su sueño y decidió que elegiría el camino del conocimiento. Porque el conocimiento era poder, y con el poder podría proteger a quienes amaba. El pequeño paquete de lino en sus manos era liviano, aunque su corazón pesaba como plomo. La hada se movía a su alrededor, ajustando su pañuelo, secando con el delantal las lágrimas. «Espera», susurró de pronto, mirando hacia la puerta. Kuzma había salido a preparar el carro. La madre sacó de su pecho un pequeño amuleto de tela, cosido con hilo grueso. «Llévalo siempre contigo», dijo. «Protege contra el mal de ojo y las maldiciones». Con manos temblorosas, lo colgó al cuello de Irina. «Lo hice yo misma mientras dormías. Dentro hay un mechón de tu cabello, una gota de mi sangre y un poco de la tierra de nuestra patria. No se lo muestres a nadie, ni siquiera a la sabia. Llévalo bajo la camisa, cerca del corazón, mamá». Temblaron los labios de Irina. «Tal vez no tenga que ir. Me portaré bien, lo prometo». La hada la abrazó, inhalando el aroma de su cabello como si quisiera memorizarlo para siempre. «Mi pequeña, no te envío como castigo. No puedes huir de tu destino. Tu don es como un río, debes seguir su curso o inundará todo a su alrededor. La sabia te enseñará a guiar tu fuerza».
La puerta chirrió. Tinka apareció empuñando su espada de madera. Al ver los preparativos, palideció y bloqueó la entrada, extendiendo los brazos. «No se lleven a Irinka». Frunció el ceño aún más, pero cuando habló, su voz fue inesperadamente suave. «Baja la guardia, guerrero». Se agachó para encontrarse con los ojos del niño. «No está bien alzar la espada contra los tuyos. Pero dijiste que uno... Confiamos en ti». A través de un velo de lágrimas, Irina observó a su hermano. Nunca antes su corazón se había desgarrado entre el deseo de quedarse y la necesidad de partir. Dio un paso y lo abrazó con fuerza. «Volveré, lo prometo. Y te traeré un ungüento que hará que tus rodillas sanen más rápido». Acarició la cima de su cabeza, respirando su aroma familiar y susurró. «Ninguna bruja podrá separarnos, tonto. ¿Recuerdas nuestro dicho? 2 pajarillos nunca se separan». Empezó Tinka entre lágrimas. «Hermano Tinka y hermana Irina», terminó ella, apretando su pequeña mano. El camino por el pueblo fue más difícil de lo que Irina imaginaba. Los vecinos salían a sus puertas, persignándose al pasar. Su padre al frente, Irina detrás, con un muro invisible entre ellos. Algunos miraban con simpatía, otros con curiosidad cautelosa. Llegaban susurros a sus oídos. «La llevan para pagar la deuda con la bruja. 7 años, tiempo de servir a la sabia. Dicen que la niña tiene un don especial, como su bisabuela. Silencio, o le echarás mal de ojo», murmuró una mujer, escupiendo por encima del hombro. Irina mantenía la cabeza baja, abrazando su pequeño bulto. Solo ahora empezaba a comprender cuán diferente sería su vida. Siempre había escuchado hablar de la curandera del pueblo con mezcla de respeto y temor. La sabia era respetada pero evitada, como si estuviera marcada por un poder secreto. Y pronto, Irina misma llevaría esa marca. «Virginia Stepanovna no es bruja», dijo de pronto su padre sin volverse. «Es herbolaria, sanadora. En el año de la hambruna, cuando la peste golpeó, salvó a la mitad del pueblo. Y es la mejor comadrona. Ella fue quien te trajo al mundo. Tu madre casi muere esa noche». Irina levantó la vista sorprendida ante la espalda ancha de su padre. Nunca antes le había hablado así. «Entonces, ¿por qué la gente le teme?» «La gente siempre teme lo que no comprende», dijo él, mirando por encima del hombro. «La sabia sabe mucho y ve mucho. Y el conocimiento es poder. Y el poder asusta a los débiles». «No quiero que la gente me tema», susurró Irina. «Nadie elige tal destino, hija mía», dijo finalmente, llamándola así por primera vez ese día. «Pero el respeto se gana. La gente valora el esfuerzo, la bondad y la justicia. Recuerda eso». La cabaña de la Virginia se encontraba al borde del pueblo, junto al bosque. No había vallas ni portones, solo un bajo cercado de varillas con extraños grabados en los postes. En el patio había un pozo, un pequeño baño de troncos y un cobertizo. Todo estaba ordenado, aunque sencillo. El jardín formaba un semicírculo, y para sorpresa de Irina, los bancales no estaban en filas rectas como los demás, sino en curiosas espirales. La puerta se abrió antes de que su padre pudiera tocarla. La Virginia estaba en el umbral, como si los hubiera esperado. «Justo a tiempo», dijo asintiendo. «Saludos, Irina. Entra, no tengas miedo». Al cruzar, la niña se quedó inmóvil, asombrada. Por dentro, la cabaña parecía más grande que desde fuera. Ramilletes de hierbas, flores secas y raíces colgaban de las paredes. Del viga del techo pendían amuletos extraños, coronas trenzadas y restos secos de pequeños animales. En la esquina, un gran horno encalado, rodeado de ollas de hierro de distintos tamaños. En amplios estantes descansaban docenas de frascos, matraces y cajas de corteza de abedul. Su padre colocó el pequeño bulto de Irina en el banco, solo unos cambios de ropa y algo de comida que su madre había preparado. El paquete parecía diminuto y frágil, junto a un gran cofre tallado que se alzaba junto a la pared. Irina se encontró con la penetrante mirada de la Virginia, como si la anciana pudiera ver a través de ella. Cada pensamiento, cada temblor de miedo. Kuzma se movió incómodo, de un pie al otro, claramente inquieto. «Bueno, me voy», dijo al fin. «Compórtate, Irina. Escucha a Virginia Stepanovna». Irina deseó abrazarlo una vez más, pero algo en su postura tensa se lo impidió. Solo asintió. «Adiós, padre». Cuando la puerta se cerró tras él, la Virginia señaló una pequeña cama en la esquina. «Ahí dormirás. Desempaqueta tus cosas y ven a la mesa. Hablaremos». Irina desató su pequeño bulto, una blusa de repuesto, una falda, un pañuelo y un par de envoltorios para los pies.
sus objetos más preciados, una toalla bordada por su madre y un pequeño cuchillo de su padre, los escondió bajo la almohada. En la mesa, la Virginia ya había servido una fragante infusión de hierbas en 2 tazas de barro. «Bebe», dijo, empujando una hacia Irina. «Te devolverá fuerzas después del camino». Irina olfateó con cautela. El aroma de la menta se mezclaba con algo agudo y desconocido. La bebida era amarga, pero agradable. «Esta es la primera regla, niña», dijo la Virginia, mirando por encima de su taza. «Levántate al canto del primer gallo o perderás la hora dorada». «¿La hora dorada?», preguntó tímidamente Irina. «Cuando el rocío en las hierbas es más curativo», explicó la mujer. «Y la segunda regla. Siempre haz preguntas», respondió la Virginia, entrecerrando los ojos. «Quien no pregunta nunca aprende». Y así comenzó una nueva vida. Una vida sin lujos, astillas de pino en lugar de velas, jabón hecho de ceniza y grasa animal, agua extraída del pozo a mano. La Virginia no tenía vaca, solo 2 cabras, de las que Irina debía ocuparse. La primera noche, Irina lloró en silencio sobre la almohada, tratando de que la curandera no la oyera. Pero a la mañana siguiente, la anciana le arrojó un trapo rugoso. «Sécate los ojos, están hinchados. Llorar es útil, limpia el alma». Pero ahora es hora de aprender. Al amanecer salieron al bosque. A pesar de su edad, la Virginia se movía con rapidez y sigilo. Irina apenas podía seguirla, esforzándose por recordar los nombres de las plantas que la anciana le mostraba. «Esto es epilobio, bueno para heridas y tos. Aquí tienes pulmonaria, alivia el pecho. Hierba de San Juan, cura 99 males. Leonor, fortalece el corazón. Celidonia, elimina verrugas. Pero no la lleves dentro, es venenosa». Al mediodía, la cabeza de Irina latía por la avalancha de conocimientos nuevos. Sus manos estaban arañadas, las piernas doloridas, pero sentía una satisfacción inesperada, como si hubiera tocado algo sagrado. «Si confundes las hierbas», advirtió severamente la Virginia, «crearás veneno en lugar de medicina. Recolecta las plantas solo con el corazón limpio. Perciben la ira y el miedo. Entonces su poder falla». Para sorpresa de la curandera, Irina a veces reconocía las plantas sin indicación y hasta nombraba sus propiedades. Era como si el conocimiento hubiera vivido siempre dentro de ella, esperando despertar. «Eso es trébol dulce», dijo Irina, señalando las flores amarillas. «Ayuda con el dolor de estómago y facilita el sueño». La Virginia asintió con aprobación. «Cierto», dijo, «y también diluye la sangre». Al tercer día en el bosque encontraron a algunos niños del pueblo recogiendo fresas. Al ver a Irina junto a la curandera, se quedaron paralizados. Luego el más atrevido gritó: «Miren, es la hija de la bruja, la hija de la bruja». «Ahora está embrujada», exclamó una niña pelirroja. «La bruja la tomó y si nos lanza un hechizo», susurró uno de los más pequeños, asustado. Un nudo subió a la garganta de Irina y las lágrimas llenaron sus ojos. La Virginia puso una mano sobre su hombro. «Déjalos hablar. Cuando la enfermedad llegue a sus casas, serán los primeros en acudir a ti». Hincando la rodilla. Aquella misma tarde, mientras clasificaban las hierbas que habían recogido, Irina preguntó: «Abuela Virginia, ¿por qué se convirtió en curandera? ¿Acaso también fue enviada como aprendiz?». La anciana permaneció en silencio un largo rato, pasando raíces entre sus manos. Finalmente, habló: «No, niña. Lo elegí yo misma. Hubo una terrible plaga en el pueblo. En una semana se llevó a mi esposo y a mis 2 hijos pequeños. Yo también enfermé, pero de algún modo sobreviví». La antigua curandera. Aquella noche, Irina no lloró. Se tumbó mirando la oscuridad, pensando en las palabras de la Virginia y en lo extraño del destino. Ella no había elegido este camino. Tal vez se la había elegido a ella. Y si era así, debía tener un sentido. Un significado que aún debía descubrir. Casi 2 meses pasaron. Irina se acostumbró a levantarse con los gallos. Ya podía identificar decenas de hierbas y ayudaba a la Virginia a preparar pociones y ungüentos. Su miedo hacia la maestra se había transformado en profundo respeto, aunque a veces aún sentía punzadas de nostalgia por su hogar. Un día, mientras la Virginia había ido a un pueblo cercano para asistir en un parto, Irina escuchó un golpecito suave en la ventana. Al asomarse, vio a Timka, despeinado, con un raspón fresco en la mejilla, pero con los ojos brillantes de alegría. «Irinuska», susurró, presionando la nariz contra el cristal. «Vine a verte,
Timka abrió la ventana de par en par. ¿Cómo llegaste? ¿Te dejaron venir? Vine por mi cuenta, dijo orgulloso. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mamá. Mira lo que traje. Le entregó un pequeño paquete con 3 manzanas del jardín, pequeñas, verdes, pero terriblemente familiares. Entra, dijo ella abriendo la puerta. Pero Timka dudó en el umbral. ¿Se me permite? Esta es la casa de una bruja. La miró culpable. No quise decir eso. Es solo que los niños dicen que la Virginia vuela sobre el pueblo por la noche y se lleva a los traviesos. Irina rió por primera vez en mucho tiempo. Tonto, volar. Pasa todo el día recolectando hierbas, preparando ungüentos, sanando enfermos. ¿Cuándo tendría tiempo de volar? Entra, no tengas miedo. No volverá hasta la tarde. Timka entró mirando a su alrededor con nerviosismo, sobresaltándose con cada sombra. Pero pronto la curiosidad venció al miedo y comenzó a explorar con los ojos muy abiertos. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Por qué huele raro? Eso es cardo, explicó pacientemente Irina. Sirve para alejar el mal de ojo. Y esto es hierba de San Juan, buena para las heridas. Huele dulce porque está empapada en miel. De repente Timka se enderezó, intentando parecer serio. Ahora ayudo al herrero, dijo orgulloso, mostrando los callos de sus palmas. Papá me enseña. Bombeo el fuelle y cuido el carbón. Pronto seré un verdadero herrero. Irina sonrió. Su hermanito estaba creciendo, y ella se lo estaba perdiendo. Como percibiendo su tristeza, Timka le agarró la mano. Siempre vendré a visitarte, Irinuska. Y cuando sea fuerte y grande te sacaré de aquí. Ella lo abrazó con fuerza. Tonto, yo elegiré mi propio camino. Pero siempre serás mi hermano. ¿Recuerdas nuestro dicho? 2 pajarillos nunca se separan. Empezó Timka. Hermano Timka y hermana Irina, terminó ella. Aunque nos dividan millas, siempre estaremos juntos. Ninguno de los dos advirtió a la Virginia, que permanecía en silencio en la puerta. Los había estado observando durante un rato antes de aclarar la garganta. Timka dio un salto, pálido de susto. Yo solo me iba, balbuceó, pero la curandera levantó la mano. No tengas miedo, muchacho. Visitar a tu hermana es algo bueno. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete. Lleva esto a tu madre. Es un polvo para la pequeña Sarinka. Mézclalo con leche y se le pasará el dolor de estómago. Timka miró a la anciana con sorpresa y luego tomó cuidadosamente el paquete. Irina lo acompañó hasta la puerta, y cuando regresó, la Virginia ya estaba preparando hierbas para la cena, como si nada hubiera pasado. Abuela Virginia. Se aventuró tímidamente Irina. ¿No le molesta que haya venido Timka? La anciana se volvió hacia ella y en sus pálidos ojos azules parpadeó algo parecido a una sonrisa. Las raíces no deben ser cortadas, niña. Un árbol sin raíces se seca. Tu hermano forma parte de tus raíces. Nunca debes arrancarlas, aunque crezcan nuevas ramas. Desde aquel día, algo cambió entre ellas. La Virginia seguía siendo una maestra estricta, pero a veces Irina la sorprendía mirándola con cálida suavidad, casi maternal. Era como si el hielo se hubiera derretido, revelando agua viva bajo su superficie. Pasaron las estaciones, las hojas caían, ennegrecían bajo la nieve, brotaban verdes de nuevo, amarilleaban y caían otra vez. 5 ciclos completos del sol cruzaron el cielo. 5 veces floreció el cerezo silvestre bajo la ventana de la curandera. El tiempo transcurría, transformando a la muchacha frágil y tímida en una joven de manos firmes y mirada reflexiva. Las palmas de Irina, antes suaves e intactas, se habían endurecido con callos por machacar hierbas en el mortero, cortar raíces y cargar pesados cántaros de agua. Su trenza rubio pajizo se había oscurecido bajo el sol y la lluvia, como el centeno sin cortar antes de la cosecha. Y sus ojos habían cambiado más que nada. Ahora parecían más profundos, más agudos, como si pudieran percibir el pulso bajo la piel, el ritmo de la sangre en el pecho, el parpadeo del pensamiento bajo la frente. No dudes, decía la Virginia, guiando las manos de Irina mientras recolocaban un hombro dislocado del aprendiz del molinero. Gíralo con firmeza, no tengas miedo. El hueso debe encajar de inmediato. Se oyó un crujido, un grito de dolor, y luego alivio. El joven iluminó su rostro. Gracias, abuela Virginia, dijo, inclinándose y abrazándose al brazo bueno. Agradécele a ella, no a mí, respondió la curandera, señalando a Irina. Fueron sus manos, su fuerza. A los 15, Irina ya asistía a partos por su cuenta. Cuando la Virginia enfermó con fiebre,
Irina ayudó a la esposa de un joven soldado en un parto complicado. El bebé estaba colocado al revés, pero recordando las indicaciones de su maestra, Irina logró girarlo dentro del útero. Luego sostuvo a la pequeña en sus manos y le insufló vida cuando al principio no lloró. «Abuela Virginia, mire, lo logré», exclamó Irina al entrar en la cabaña, su rostro radiante de alegría y orgullo. «La madre vive y la niña respira». La anciana simplemente asintió desde su camastro. Pero Irina percibió el brillo en sus ojos. No eran lágrimas, sino orgullo. El orgullo silencioso y profundo de un ave observando volar a su polluelo. «¿Qué esperabas?», murmuró la mentora. «Por supuesto que funcionó. Tienes fuerza, pero no te enorgullezcas demasiado. Tus manos simplemente hicieron lo que debían hacer, nada más». Esa noche, mientras Irina se adentraba en el sueño, escuchó a la Virginia susurrar una oración de agradecimiento y comprendió, era por ella, por no fallar. En su 16ª primavera, la enfermedad azotó el pueblo. Una tos terrible que dejaba a los niños azulados y sin aliento. Durante 6 días y noches, Irina y la Virginia no cerraron los ojos. Preparaban decocciones, aplicaban emplastos de mostaza, murmuraban encantamientos y rociaban agua herbal en los umbrales. Irina se mordía los labios hasta sangrar cuando no pudo salvar al hijo de 2 años del herrero, vecino y amigo de su difunto padre. El niño se apagó al amanecer, acunado entre sus palmas como un pajarillo caído. «No te atormentes», dijo la Virginia suavemente, colocando su mano sobre el hombro de Irina mientras regresaban a casa. «No todos pueden ser salvados, la muerte forma parte de la vida. Una curandera se encuentra con ella a menudo». «¿Por qué Dios se lo llevó?», preguntó Irina, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Era inocente, puro. No nos corresponde entender la voluntad de Dios», suspiró la Virginia. «Mantén el corazón puro, pero la mente fría. De lo contrario, cada muerte te arrastrará robándote tu fuerza». Ese mismo año, Irina escuchó por primera vez el nombre de Makar Sapolsky, un comerciante del pueblo vecino que, según los rumores, había tenido encuentros oscuros con la Virginia. «Cuidado con él», advirtió la anciana cuando llegó la noticia de que el comerciante había pasado por un pueblo cercano. «Es una serpiente en la hierba, vengativa». «¿Qué le hizo a usted?», se atrevió a preguntar Irina, mirando el rostro arrugado de su mentora. La Virginia permaneció en silencio largo rato, removiendo una poción en la tetera. La cuchara de hierro golpeaba rítmicamente la olla, llenando la cabaña con el intenso aroma de las hierbas. «No fue lo que me hizo, sino lo que me negué a hacer por él», dijo al fin. «Quiso una poción de amor para la hija del herrero de Zapolie. Cuando me negué, juró venganza. Dijo que me desacreditaría, que me llamaría bruja». «¿Pero por qué negarse?», preguntó Irina con cautela, contando y añadiendo hierbas secas a la mezcla. «Un hechizo de amor no es un pecado mortal. No se trata del hechizo, niña». La mirada de Virginia se volvió aguda, sus azules desvaídos centelleando como fragmentos de hielo. Esa chica, Olga, ya estaba enamorada de él. Pobre tonta. Pero la poción que quería habría roto completamente su voluntad, la habría convertido en su marioneta. «No lo haré, ni por oro ni por amenazas». Irina se estremeció imaginando un alma atrapada dentro de su propio cuerpo. «¿Qué le pasó a Olga?». «Desapareció», dijo Virginia con brusquedad. «Dicen que se fue a la ciudad con él, pero su rastro se perdió». De repente apretó la mano de Irina, con fuerza suficiente para doler. Sus dedos secos se cerraron como hierro. «Recuerda esto. Hay cosas que nunca debes hacer sin importar lo que prometan o amenacen. Hay límites que una curandera no puede cruzar». A los 17 años, Irina enfrentó por primera vez la ira de la iglesia. Un joven sacerdote, recién asignado a su parroquia, la vio susurrar un hechizo sobre la verruga de un pastorcito y la convocó. «Sanar con encantamientos es pecado», dijo severo en el ordenado salón de la rectoría mientras sus delgados dedos jugueteaban con el rosario. «Los conjuros son vestigios del paganismo, obras del demonio». Irina se presentó con la mirada baja, pero la espalda erguida. «Padre, solo hago lo que me enseñó Virginia Stepanovna. Ayudo a la gente, curo a los enfermos». «Conozco tu tipo de curación», replicó el sacerdote, golpeando la mesa. «Colocas huesos, murmuras sobre sangre y agua. Eso no es obra de Dios. La gente debería acudir a un médico, un hombre de ciencia». «El médico está en el pueblo, padre», respondió Irina suavemente.
3 días de viaje de ida y vuelta. Si un recién nacido se asfixia o una mujer sangra en el parto, ¿cómo podrían esperar? La expresión del sacerdote se suavizó, la línea entre sus cejas se relajó, su voz se hizo más tranquila. No te ofendas, niña. Veo que tu corazón es bueno, pero cuida que tu compasión no te lleve a la ruina espiritual. Ora más, asiste a la iglesia y mantén tu conocimiento secreto. Son tiempos peligrosos. A partir de entonces, Irina se volvió cautelosa. Algunos rituales los realizaba solo de noche. Ciertas hierbas las recogía en secreto. Sin embargo, la gente seguía viniendo, a ella y a Virginia, con sus enfermedades y sus penas. Ese año, la nieve cayó temprano, mediados de octubre. Virginia enfermó de repente. Solo la noche anterior había salido a recoger las últimas hierbas bajo la primera nevada. Al amanecer ya no podía levantarse. Irina llamó débilmente. Trae el pequeño cofre de cedro. Está bajo el banco. Dentro reposaba un libro grueso, desgastado por el tiempo, encuadernado en cuero, con páginas llenas de diminuta e intrincada escritura. Aquí. Lo colocó sobre las rodillas de Irina. Todo lo que sé está aquí. Todo lo que sabían los sanadores antes que yo. 7 generaciones de sabiduría, dijo Virginia. Abuela. Susurró Irina, temerosa, contemplando el rostro pálido y consumido de su mentora. Te recuperarás. No digas eso. Te pondré de nuevo en pie. Mira, hice este ungüento. No todos pueden salvarse, interrumpió Virginia con firmeza, dejando que un destello de su antigua fuerza atravesara su voz por un instante. Pero siempre debes. Pero Virginia se desvanecía, como nieve primaveral bajo un sol ardiente. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera y Irina dormitaba junto a la cama, la anciana habló de repente con voz clara y fuerte. Escúchame, niña. Te diré la verdad, para que no te atormentes después. Irina se inclinó, mirando el rostro de la mujer moribunda. Tu abuelo, Czeslaw, era más querido para mí que la propia vida. Comenzó Virginia con esfuerzo. Cada palabra un peso. Nos amábamos profundamente, pero el destino fue cruel. Sus padres lo casaron con otra mujer, rica, y yo, ya sanadora, era temida. Antes de morir, vino a pedirme perdón. Juró que si alguno de sus descendientes nacía con el don, me los enviaría como aprendices. Un voto de honor, ¿ves? Por eso, mi padre, susurró Irina, comprendiendo finalmente el entramado del destino. Sí, asintió débilmente Virginia. Cuando tu padre cayó gravemente enfermo, lo cuidé y le recordé el juramento de su abuelo. Kuzma era un hombre de honor, cumplió su palabra. Tosió, la sangre rozó sus labios. No lo culpes a él, ni a mí. Tenía que ser así. Al amanecer, Virginia había partido en paz, como si simplemente se hubiera dormido. Irina se sentó junto a ella, tomando su mano, sintiendo cómo la calidez se desvanecía de esos dedos antes fuertes, cómo la vida cesaba finalmente bajo la piel frágil. Todo el pueblo acudió a enterrar a la sanadora. Incluso quienes la habían evitado alguna vez llegaron. El joven sacerdote recitó una oración sobre su tumba, en voz baja, titubeante, pero sincera. Cuando la multitud se dispersó, Irina permaneció sola junto al montículo. El viento jugueteaba con su cabello soltándolo del pañuelo. La nieve cubría sus hombros. Continuaré tu trabajo, abuela, susurró. Lo juro. Y en ese instante creyó escuchar el viento trayendo una voz familiar. Lo sé, niña, lo sé. Irina se quedó junto a la ventana, contemplando las tablas del suelo, gastadas por años de pasos. Tenía 18 años y llevaba 4 meses viviendo sola en la cabaña de la sanadora, asumiendo todas las responsabilidades que Virginia había tenido. Al principio, los aldeanos dudaban en acudir a una joven tan joven, pero pronto se acostumbraron. Curaba enfermos, asistía a partos y cuidaba a los que sufrían con la misma dedicación que su mentora. En sus manos sostenía un retazo de tela de algodón brillante, un fragmento de la camisa que una vez cosió para su hermana menor, Sarinka. La niña había crecido vivaz y traviesa, tan distinta de la tímida Irina de la infancia. La joven rara vez visitaba la casa de sus padres. El trabajo la mantenía ocupada, y algo profundo en su interior se tensaba ante la idea de ver a su padre. Sin embargo, amaba a Sarinka profundamente, siguiendo su crecimiento desde lejos. Ese pequeño trozo de tela estaba destinado a un edredón especial. La Virginia le había enseñado aquella tradición, coser un patchwork, añadiendo piezas de tela,
para marcar cada acontecimiento significativo en la vida de una sanadora. Ese azul oscuro con motas blancas, su primer parto en solitario. El verde con hilos dorados, un apicultor salvado de la fiebre. Y el negro con borde rojo, su primera pérdida. El niño ahogado que no pudo revivir. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. En el umbral estaba Timur, no el niño con espada de madera que recordaba, sino un joven de 19 años, de hombros anchos y manos callosas por el trabajo de carpintería. «Hola, Irinuska», la saludó con una sonrisa, sus dientes blancos contrastando con su rostro bronceado. Las pecas sobre su nariz le recordaban al niño que alguna vez fue. «Timka», exclamó Irina, abrazándolo fuertemente. «¿Por qué no habías venido en tanto tiempo? Pensé que te habías olvidado de tu hermana». «¿Cómo olvidarte?», rió él, levantándola juguetonamente y girándola por la habitación. «Aunque te has vuelto alguien muy importante ahora. Irina Kuzminichna, la sanadora. La gente se inclina y murmura a tus espaldas». «Ay, basta», dijo ella, dándole una palmada ligera en el hombro. «Cuéntame en cambio, ¿qué tal la familia? ¿Cómo creces, Arinka?» Timur se sentó en el banco. «Papá dice que se parece a ti, siempre observando recogiendo hierbas. Y el otro día trajo a casa un gatito con la pata rota y lo cuidó hasta sanar». Irina asintió ocultando una sonrisa. La pequeña también mostraba el don. Quizá algún día también ella tendría que aprender los secretos de la sanación. «¿Y tú?», preguntó Irina, empujándole un cuenco de pasteles. «¿Madre dijo que te uniste al gremio de carpinteros?» «Sí», respondió él, mordiendo un pastel con entusiasmo. «Voy a la ciudad por trabajo. Pronto seré un gran ebanista haciendo muebles para la nobleza. Ya tengo encargos. Por cierto», añadió, «¿sabías que hay un nuevo molinero? Se llama Emlad. Viene de la provincia de Berezov. Buen hombre, honesto, y me ha estado mirando». Irina sonrojó, el color subiendo desde el cuello hasta las mejillas. «¿Y qué importa? La gente siempre se mira. Pasó 3 días moliendo harina solo para preguntarte», bromeó Timur. «Dijo que nunca había visto a una chica tan hermosa. Míralo, Irinuska, quizá encuentres tu felicidad». Ella se volvió hacia la ventana ocultando su vergüenza. A los 18 nunca había pensado seriamente en el matrimonio. Parecía que su destino ya estaba sellado, uno que no dejaba espacio para la felicidad común. ¿Podría una sanadora ser esposa o madre? La Berejinia se había ido, pero algo profundo en ella despertaba, tal vez curiosidad, tal vez esperanza. «Escuché algo inquietante», dijo Timur en voz baja. «Makar Saponsky ha vuelto a la región. Dicen que ha regresado con gran riqueza y planes extraños. Está tramando algo». Irina estremeció, recordando la advertencia de la Berejinia. «¿Dónde escuchaste eso?», los hombres en la feria comentaban. «Compra tierras por todas partes, dice que pronto habrá un ferrocarril. Los que actúen rápido se enriquecerán». Afuera, el viento otoñal aullaba, arrancando las últimas hojas de los manzanos y haciendo crujir las viejas tablas del piso. Irina sintió un presentimiento inexplicable, como si una nube oscura cayera sobre ella, la aldea, todo lo que amaba. El nombre Makar despertó algo en su memoria, como si no solo lo hubiera escuchado de la Berejinia, sino de un hilo invisible que la unía al destino. «Cuídate, Timka», dijo apretando su mano, «y protege a la familia». «¿Qué te pasa, Irinuska?», preguntó el sorprendido. «Es solo un comerciante, aunque rico. ¿Qué daño puede hacernos?». Irina negó con la cabeza. Ella misma desconocía el origen de aquel presentimiento, tal vez melancolía otoñal, tal vez el agotamiento por noches en vela junto a los enfermos, o tal vez era la voz de la Berejinia susurrando desde el mundo invisible: «Ten cuidado, niña, se avecina una tormenta». Las inundaciones primaverales habían abierto profundas surcos en el camino hacia el molino, arrastrando parte de la ribera y obligando a Irina a tomar un desvío. Los sauces, inclinados sobre el estanque oscurecido, apenas comenzaban a brotar sus primeros y plateados retoños. Levantó ligeramente la falda y avanzó con cuidado sobre el suelo húmedo, llevando en su cesta un ungüento para Spiridón, el viejo molinero, cuyo dolor en las articulaciones se intensificaba cada primavera. Las ruedas del molino giraban con regularidad, llenando el aire con su monótono zumbido y crujido. Irina subió al porche y golpeó la puerta. No obtuvo respuesta. El ruido debía de haberlo ahogado. Empujó la puerta y se detuvo, paralizada.
Junto a los sacos de grano estaba un desconocido, alto, de hombros anchos, con barba rubia cuidadosamente recortada y ojos marrón cálido. Al verla, se sacudió la harina de las manos y sonrió abiertamente, como si saludara a un viejo amigo. «Hola, debes de ser la curandera». «Irina, ¿verdad?», dijo. Ella sintió sorprendida de que conociera su nombre. «¿Dónde está el viejo Spiridón?», preguntó, mirando alrededor. «Se fue a la ciudad a ver a su hijo», respondió el hombre, secándose las manos en el delantal. «No se encuentra bien. Yo lo reemplazo por ahora. La gente me llama Emlad». Irina recordó las palabras de Timur sobre el nuevo molinero, aunque en su ajetreo diario lo había olvidado. «Le traje un ungüento», dijo, entregándole el pequeño frasco para el dolor articular. «Se lo entregaré cuando regrese», aceptó Emlad, pero sin soltarlo de inmediato. «¿Qué contiene?» «Cinquefoil de pantano con suelda y galluva», comenzó a enumerar Irina y luego se detuvo. «¿Por qué pregunta?» «Curiosidad, nada más», respondió con una sonrisa tímida. Estaba pensando, quien cura a otros suele enfermarse también. Irina no esperaba tal pregunta. La gente rara vez mostraba interés por ella, solo por lo que podía ofrecer. «Depende», contestó tras una pausa. «Quienes protegen su fuerza enferman menos. Quienes la entregan sin medida, más. ¿Y usted?» Él inclinó la cabeza observándola con interés evidente. «La Berejinia me enseñó a protegerme de las dolencias ajenas», dijo, sonriendo a pesar de sí misma. «Era una mujer sabia», asintió Emlad. «He oído mucho de ella, aunque nunca la conocí. Dicen que se parece a usted, manos ligeras, corazón amable». De repente se recordó a sí mismo y se hizo a un lado. «¿Necesita harina?» «Para la medicina como pago». Irina negó con la cabeza. «No, no curo por dinero». Aún así, él sacó una medida de harina fina en una bolsa de tela y se la entregó. «Tómela, de corazón puro. El pan hecho con esta harina será bueno. Yo mismo lo molí». Ella dudó, pero aceptó el regalo. No era correcto rechazar algo ofrecido sinceramente. «Gracias, Emlad. Vuelva pronto», dijo acompañándola a la puerta. «Quizá para entonces yo encuentre alguna dolencia propia». Hubo una chispa de risa en sus ojos, y sorprendentemente, Irina rió también. «Entonces le cobraré caro, hombre fuerte. Será difícil de curar». «Pagaré», respondió con seriedad. «Lo que usted pida». Pasaron 2 semanas antes de que alguien golpeara su puerta nuevamente. Irina, preparando un remedio para la tos del anciano del pueblo, abrió y contuvo la respiración. En el umbral estaba Emlad, sosteniendo un extraño bulto envuelto en papel encerado. «Perdone que venga sin avisar», dijo, moviéndose incómodo de un pie al otro. «Le traigo algo». Desenvolvió el paquete y los ojos de Irina se abrieron. Dentro había raíces frescas de una planta rara, con hojas carnosas. «¿Dónde encontró esto?», preguntó tocando delicadamente una hoja. «Esto es delfinio silvestre. Solo crece en el bosque de piedra, a 30 verstas de aquí». «Lo sé», asintió Emlad. «Fui personalmente. Un mercader me dijo que usted lo buscaba». Irina lo miró incrédula. «Fue hasta allá solo por esta hierba». «Por usted», respondió con sencillez. Su honestidad le quitó el aliento. «¿Puedo entrar?», preguntó. Ella se hizo a un lado dejándolo pasar. Emlad miró alrededor con genuina curiosidad, examinando los paquetes de hierbas, los frascos de ungüentos y los libros en la estantería. «Es acogedor aquí», comentó. «Huele a vida». «Siéntese», indicó ella hacia el banco. «Serviré un poco de té». Mientras servía la tetera, Irina lo observaba furtivamente. No había rastro de la cautela que la mayoría de los hombres mostraban ante las curanderas. Él exploraba la casa con curiosidad infantil, preguntando por las hierbas, los libros, sus métodos de curación. «¿Y quién es esa figura tallada?», preguntó señalando una extraña estatuilla de madera. «Alguien», sonrió Irina. «La piedra a latir. Según la leyenda, en ella están inscritas las leyes del universo. Otorga fuerza a los curanderos». Emlad asintió respetuosamente. «¿No tiene miedo?». «Vivir aquí sola, junto al bosque. Hay todo tipo de personas». Ella se encogió de hombros. «Los aldeanos me conocen, no me harán daño. Extraños rara vez vienen por aquí». Lo observó largo rato. «No es como imaginaba a una curandera. Pensé que sería severa, dura. Pero es luminosa». Irina bajó la mirada, avergonzada por su franqueza. La Berejinia solía decir: «Una curandera no debe guardar oscuridad en su interior, o comenzará a curar con oscuridad». Al irse, Emlad vaciló en el umbral. «¿Puedo volver?». Ella sintió sin poder ocultar la sonrisa. «Venga»,
Pero traiga historias, no hierbas. Sé poco del gran mundo. Comenzó a visitarla con frecuencia, a veces trayendo hierbas raras de bosques lejanos, otras golosinas de la ciudad y a veces solo para conversar. Le hablaba de sus viajes, de las ciudades que había visto, de los libros que leía. Con él el mundo parecía ampliarse, más allá del pueblo, de los lagos, los bosques, los campos, la cabaña, antes llena solo del aroma de las hierbas y del murmullo de los conjuros, ahora resonaba con risas y conversación. ¿De verdad no temes a mi don?, preguntó Irina una tarde mientras se sentaban en el porche observando el atardecer. El cielo ardía en carmesí, como si alguien hubiera derramado un cuenco de cinabrio. ¿Temer? ¿Por qué habría de hacerlo?, se sorprendió Emlad. Un don es como un hacha. Puedes construir una casa con él, o puedes mutilar a un hombre. Depende de las manos que lo empuñen. Y mis manos, susurró ella. Él tomó suavemente sus palmas, su corazón aleteó como un pájaro atrapado. Por primera vez en años no se sintió curandera, se sintió mujer, con vida propia, con sentimientos y felicidad. Esa noche, sola, no descansó tranquila. ¿Podía una curandera pensar en matrimonio? Su deber era hacia la gente, hacia el don, hacia la memoria de la Virginia. Una curandera no estaba destinada a la alegría familiar, sino al servicio. Es mi destino, murmuró, junto a la ventana abierta, buscando respuestas en el cielo estrellado. Pero las constelaciones permanecían mudas, solo el viento susurraba entre los manzanos. Al día siguiente compartió sus dudas con su hermano. Timur, ahora un joven reflexivo de 20 años, la escuchaba mientras tallaba un pequeño juguete de madera para la pequeña Sarinka. «Erinuska», dijo cuando ella terminó. «¿Quién dijo que una curandera no puede amar?» «Virginia. Pero usted misma dijo que ella amaba a tu abuelo Czeslaw. Simplemente no funcionó». «Eso fue Virginia», suspiró Irina, jugueteando con el borde de su delantal. «Era sabia, fuerte. ¿Y yo? ¿Qué, acaso eres menos que ella?» Se rió Timur dejando el cuchillo a un lado. Las virutas de madera brillaban a sus pies como hojas caídas. «Hermana, veo cómo miras a Emlad. Tus ojos nunca han brillado así antes, y es un buen hombre». Pregunté por él, trabajador, honesto, sobrio, y sobre todo te respeta a ti y tu don. Eso es raro. ¿Y la gente? ¿Quién los ayudará si no soy yo? Una sanadora tiene derecho a la felicidad, interrumpió Timur tocándole la nariz suavemente como en la infancia. ¿Crees que la gente estará mejor si envejece sola, amarga por la soledad? No, Irinuska. El amor nos hace más fuertes y una sanadora fuerte ayuda a más almas. Sus palabras permanecieron en su corazón. Una semana después, cuando Emlad, reuniendo valor, le pidió su mano, Irina dudó solo un instante antes de decir sí. La noticia del compromiso del molinero con la sanadora se difundió de inmediato por el pueblo. Para sorpresa de Irina, todos aprobaron. «Ya era hora de que nuestra Irinochka encontrara la felicidad», dijo la anciana Praskovia, entregando una toalla bordada como regalo. «Ha ayudado a tantos, que el Señor le conceda gozo». La boda se fijó para Pokrov, la temporada de bodas en el pueblo. Los preparativos comenzaron con entusiasmo. Cada tarde, las jóvenes se reunían en casa de Irina para cantar, preparar la dote y tejer la corona nupcial con flores y hierbas secas, según la tradición. Su madre, Lada, estaba radiante corriendo de un lado a otro, ayudando con cada detalle. «Nunca pensé que viviría para ver tu felicidad, hija mía», dijo, secándose las lágrimas. «Aún me culpo por entregarte. Basta, madre». Irina la abrazó, respirando el aroma familiar del pan recién horneado que siempre acompañaba a Lada. «Ahora veo que todo salió bien. Si no me hubiera convertido en sanadora, no sería quien soy. Y no habría conocido a Emlad. El momento más difícil fue buscar la bendición de su padre. Nunca pudo olvidar cómo lo había entregado a Virginia. Aunque ahora comprendía sus motivos, el dolor infantil persistía como una astilla clavada profundamente. Pero al llegar junto a él, el severo herrero la abrazó torpemente, pero con fuerza, por primera vez en años. «Perdóname, hija», dijo con voz áspera, con lágrimas brillando en los ojos. «Hice lo que creí mejor para ti. Dios sabe que no quise hacerte daño». «Lo sé, padre», susurró Irina, apoyando la cabeza en su pecho, inhalando el familiar aroma a hierro y humo. «Ya te perdoné hace tiempo». Sarinka, de 10 años, delgada y rubia como lo fue Irina, revoloteaba alrededor ayudando a su hermana a coser la camisa de la boda, bordando símbolos protectores. «Yo también seré sanadora, como tú», susurró.
ensartando cuentas. Ya recojo hierbas y aprendo los hechizos. ¿Me tomarás como aprendiz? Irina le acarició el cabello, viendo reflejada su propia imagen en el rostro brillante y sensible de la niña. Por supuesto, pequeña Aurora. Pero primero crece un poco. Una semana antes de la boda, Irina tuvo un extraño sueño. Caminaba por el bosque recogiendo hierbas para la corona nupcial, cuando Virginia apareció frente a ella, sacudiendo la cabeza. Se acerca el peligro, niña, oscuro. Guarda tu corazón. Irina despertó empapada en sudor frío. Afuera, el viento aullaba y azotaba la lluvia contra las ventanas. La inquietud la acompañó todo el día. Al anochecer, llamaron a la puerta. Una anciana gitana estaba en el umbral, arrugada, con ojos que parecían albergar un conocimiento ancestral, cobre fundido congelado en ellos. «Déjame entrar en calor, hija», dijo. «Me dijeron que la sanadora vive aquí». Irina la dejó pasar, la sentó junto al fuego y le sirvió té. La anciana bebió despacio, observando a su anfitriona desde debajo de cejas pobladas. «Veo que tu boda se acerca», dijo finalmente. «Ya preparas la fiesta». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Irina, sorprendida. La gitana sonrió, mostrando los escasos dientes. «Mis ojos no han olvidado cómo ver. La toalla de boda está colgada y hay un pan de prueba sobre la mesa». De repente se inclinó, tomando la mano de Irina. «Déjame mirar». Irina quiso retirarla, no creía en adivinaciones. Virginia le había enseñado a confiar en el conocimiento, no en la superstición. Pero algo en los ojos de la anciana la hizo dudar. La gitana estudió su palma largo tiempo, frunciendo el ceño cada vez más. «Cuida tu corazón, niña», dijo al fin. «Una sombra oscura camina a tu lado. La muerte sigue de cerca». «¿De quién?», susurró Irina, sintiendo el frío recorrer su sangre. «De todos los que te son queridos». La mujer soltó su mano. «Necesitarás un talismán fuerte, un amuleto especial». Esa noche, Irina no durmió. A la mañana siguiente, al salir al patio, vio la cerca rota, como si alguien hubiera arrancado deliberadamente varios postes. En el suelo había huellas, grandes, masculinas, desconocidas. Su corazón latía con temor. ¿Y si la gitana tenía razón? ¿Y si el peligro estaba cerca? Recordó la advertencia de Virginia y los rumores del regreso de Amilcar. ¿Podría ser él? Decidida a no arriesgarse, Irina comenzó ese mismo día a confeccionar un poderoso amuleto no solo para sí misma, sino para su hogar, su futuro esposo y todos los que se reunirían en la boda. Tal amuleto requería hierbas raras, musgo de cuervo del montículo del cuervo, sello de Salomón del hueco negro y helechos recolectados en la noche de Aibon Kupala. «Iré contigo», ofreció Emlad al saber que planeaba adentrarse en el bosque. «No», sacudió Irina la cabeza. «Debo ir sola. Solo así conservaré mi fuerza». «No te preocupes», insistió él. «Conozco esos bosques como la palma de mi mano». Partió al amanecer, llevando consigo una pequeña bolsa para hierbas y un cuchillo afilado que su padre le había dado. El día estaba nublado. Nubes pesadas rozaban las copas de los abetos. El bosque, antes acogedor, ahora parecía cauteloso, casi hostil. Cada crujido la hacía sobresaltarse. Al mediodía, Irina había recogido casi todo lo necesario. Solo faltaba el sello de Salomón del hueco negro. Descendió a un barranco donde el aire era húmedo y denso, y los helechos alcanzaban la altura de un hombre. El lugar estaba en un silencio absoluto, ni canto de aves ni susurro de hojas, solo la quietud de un mundo conteniendo la respiración. Encontró la planta, se arrodilló y comenzó a cortar cuidadosamente sus raíces, murmurando palabras de gratitud al espíritu de la hierba. De repente, una rama crujió detrás de ella. Irina se giró. Un hombre alto estaba allí, con un elegante abrigo de ciudad y un bastón en la mano. Una espesa barba negra con vetas grises enmarcaba un rostro severo y ojos oscuros y penetrantes. «Vaya, vaya», dijo sonriendo sin calidez. «La famosa sanadora Irina. Por fin nos encontramos». Se levantó empuñando su cuchillo. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» «Makar Zabolotsky», dijo con una reverencia cortés. «Comerciante, aunque sospecho que ya ha oído hablar de mí por la vieja bruja, su maestra. Ahora se ha ido, dicen». Un escalofrío recorrió a Irina. Era el mismo hombre de quien Virginia la había advertido. Su mirada irradiaba amenaza. «¿Qué quiere?», repitió, retrocediendo. «Puede que no lo conozca», dijo él. «Pero sé lo que usted es, discípula de Virginia, heredera, guardiana de estas tierras. He venido a ofrecer un trato».
Uno que podría beneficiarnos a ambos. ¿Qué tipo de trato? Los ojos de Irina se desplazaron hacia el estrecho sendero que ascendía desde el barranco. Quiero la tierra alrededor del lago, dijo Makar con calma, como si hablara de un saco de harina. Pronto pasará un ferrocarril por aquí, dijo él. Se construirá una estación. Quien posea estas tierras poseerá el futuro. Hizo un gesto amplio con la mano. Los campesinos se niegan a vender. Temen morir de hambre sin sus campos. Pero confían en ti. Si les dices que el ferrocarril traerá prosperidad, que es mejor trabajar por un salario que arrodillarse en la tierra, te creerán. Venderán, y yo pagaré generosamente. Incluyéndote a ti. Irina lo miró con repulsión. ¿Quieres que engañe a mi propio pueblo? ¿Que abandone la tierra que ha alimentado a sus familias durante generaciones? No engañar, dijo con paciencia. Ayúdales a ver la razón. El ferrocarril es progreso, el futuro de Rusia. ¿Por qué aferrarse al pasado? Sacó una cartera de su abrigo y la agitó. 500 rublos ahora y la misma cantidad cuando todo esté hecho. Irina recordó las palabras de la Berejinia sobre la línea que nunca debe cruzarse. Elegir entre servir al pueblo o servir al oro. No venderé la salud de mi gente por tu plata, dijo con firmeza. La tierra es la vida misma. Sin ella, un campesino no es nada. Con tu ferrocarril se romperán la espalda por unas migajas y se arruinarán bebiendo. El rostro de Makar se torció de rabia. Eres tan necia como tu maestra. ¿Creíste que no obtendría estas tierras sin ti? Lo haré, y tus campesinos sufrirán por tu desafío. Se lanzó hacia ella, sujetándola del hombro, los dedos clavándose en su carne como garras. La Berejinia también me rechazó una vez. Destruí a su hermano, a su familia, y la vi ahogarse en su propia impotencia. Su agarre se intensificó. Le ofrecí una forma de deshacerlo todo. Un simple encanto de obediencia. La hija del herrero habría sido mía y su familia habría sido salvada. Pero ella se negó. Tú eres igual que ella. De repente, Irina comprendió. Olga, la niña que desapareció. Los labios de Makar se curvaron en una sonrisa cruel. Ingeniosa. Sí, era hermosa, pero me aburría. Tuve que deshacerme de ella cuando comenzó a hablar demasiado. Irina se liberó y retrocedió tambaleándose. La mataste. Digamos que la ayudé a abandonar una vida que ya no disfrutaba. Respondió con indiferencia, como si hablara de un insecto aplastado. Ahora decide, sanadora, trabaja para mí o no lo hagas. Irina alzó su cuchillo. La hoja captó un fugaz rayo de sol que se filtraba entre las nubes. Vete ahora, antes de que le diga a todos lo que hiciste con Olga. El rostro de Makar se transformó en furia animal. ¿Quién te creerá, bruja? Se lanzó, derribando el cuchillo de su mano. Irina gritó, pero el sonido se perdió en el barranco. Sus manos cerraron el cuello de la joven. Te destruiré como destruí a Olga, susurró. Y luego iré a tu boda. Oh sí, sé de ella. Brindaré por la salud de tu molinero. Irina forcejeó, arañándolo, pero su fuerza era abrumadora. Un golpe en la sien sumió su mundo en la oscuridad. Sintió la bota golpear sus costillas 1, 2 veces. Luego nada. El banquete nupcial estaba en pleno apogeo. Las mesas del patio del molino crujían bajo el peso de la comida. La hidromiel fluía sin medida y las canciones resonaban. Los invitados gritaban, amargo, amargo. Pero la novia no aparecía. Emlad, pálido y con ojeras por la noche en vela, deambulaba entre los invitados. Sus brillantes ojos marrones, habitualmente alegres, estaban opacados por el miedo, su barba rubia, despeinada. No puede haber desaparecido. No puede, repetía apretando los puños. Debemos buscarla de nuevo en el bosque. Quizá cambió de idea y huyó, sugirió un pariente lejano. Las sanadoras no son como otras mujeres, obstinadas, impredecibles. No hablen así de ella, dijo Timur con frialdad, levantándose de la mesa. Su mano fue instintivamente a la empuñadura de su cuchillo. Mi hermana nunca haría eso. Algo ha pasado. Algo terrible. Durante 3 días los aldeanos recorrieron bosques y riberas. Pero Irina había desaparecido como si la tierra misma la hubiera tragado. Esperen antes de llorarla, llamó una voz desde la puerta. La novia aún podría regresar. Todos se volvieron. En la puerta estaba Makar Zabolotsky, elegantemente vestido, con bastón en mano, irradiando confianza y autoridad. Perdonen mi llegada sin invitación, dijo quitándose el sombrero con una cortesía formal. Pasaba por aquí, escuché su celebración y su desgracia. Por favor, acepte mis condolencias, señor molinero. Emlad asintió con cautela. Gracias.
Pero no hemos perdido la esperanza. Con razón, respondió Makar, aprobando. A veces las novias simplemente se retrasan. Sacó un pequeño barril de detrás de su espalda. Permítanme ofrecerles mi propia hidromiel especial de mis colmenas. Una mezcla curativa. Brindemos por la salud de los jóvenes. El barril pasó de mano en mano. La hidromiel era oscura y espesa, con un aroma extraño, distinto a cualquier miel conocida. Por Irina levantó su copa Emlad. Que regrese pronto. Por Irina, repitió Makar con una sonrisa que ocultaba crueldad. Emlad fue el primero en caer. Su cuerpo se convulsionó con acento agudo violentamente. Su rostro se tornó azul. Espuma brotó de sus labios. Se retorció como pez fuera del agua. Luego otros comenzaron a desplomarse, quienes habían bebido de la copa. «Veneno», gritó alguien. «La hidromiel está envenenada». Pero era demasiado tarde. 6 estaban moribundos, Emlad entre ellos. En el caos Makar desapareció como si nunca hubiera estado allí. Al caer la noche, Emlad había muerto sin recuperar la conciencia. 3 más le siguieron. El viejo apicultor, la madrina del molinero y un joven pastor al que Irina había curado de verrugas. Más tarde, el escriba del pueblo, educado en la escuela del distrito, hizo el sombrío pronunciamiento. La hidromiel contenía arsénico, polvo blanco, insípido, usado para matar ratas. Una dosis pequeña basta para matar a un hombre. Esa misma tarde, al caer el crepúsculo y parpadear las velas de luto en cada ventana, alguien golpeó la puerta de Timur. Abrió y se quedó paralizado. El viejo Philip, el guardabosques, sostenía el cuerpo de Irina envuelto en una tela burda. «La encontré en el jolo negro», dijo con voz áspera. «Golpeada, pero viva. Apenas logré arrastrarla fuera». Timur la tomó en brazos y sintió lo ligero que había quedado su cuerpo. «Viva, mi Irinuska», susurró, lágrimas recorriendo su rostro y cayendo sobre su pálida mejilla. «Aguanta, querida. No permitiré que nadie te haga daño. Te lo juro». Aún no sabía que Emlad había muerto, que el banquete nupcial se había convertido en velorio, que la vida de su hermana, que apenas comenzaba a florecer, había sido destrozada. Solo la acunaba como a una niña, meciéndola y murmurando su antiguo canto. 2 pajarillos nunca se separan. Hermano Timka y hermana Irina. La oscuridad había sido cálida y acogedora, como el útero de una madre. Allí no había dolor, miedo ni pérdida, solo paz. Irina flotaba en ese vacío y no quería volver. ¿Por qué hacerlo? Más allá de ese velo de inconsciencia solo aguardaban el frío, el dolor, las esperanzas rotas. Sin embargo, algo la tiraba insistentemente hacia atrás. Una voz fina, casi imperceptible, llamaba su nombre. «Irina, niña». «Vuelve», reconoció la voz, Berejinia. A través de la neblina del olvido, el rostro familiar de su mentora emergió, arrugado con penetrantes ojos azules, y ahora como si viniera desde dentro. Parecía irradiar un resplandor dorado que se filtraba por su fina piel. «Ahora no es tu momento de partir», dijo Berejinia con severidad. «Tu camino no ha terminado». «Me duele», susurró Irina en la nada. «No me queda fuerza». «Hay fuerza». Pareció rozar su frente el toque de la Berejinia, sentido pero no visto. «El dolor es vida. Acéptalo». La conciencia volvió en un torrente de agonía. Cada respiración le atravesaba las costillas, su cráneo parecía estallar de dolor. La boca estaba reseca. Irina forzó sus párpados a abrirse. Sobre ella, las copas de los abetos se mecían, el cielo gris de otoño se asomaba entre ellas. La fina lluvia le picaba la cara, mezclándose con la sangre de su sien partida. Intentó moverse y descubrió que su cuerpo no le obedecía. Cada estremecimiento provocaba un nuevo shock de dolor, como si un hierro al rojo se clavara bajo sus costillas. Surgieron recuerdos fragmentarios, Makar, sus amenazas, sus golpes. «Levántate», oyó. La voz de Berejinia, débil ahora. «Debes vivir, niña. Vive por él, por aquellos a quienes ayudarás». Emlad. El pensamiento le atravesó como un rayo. Su boda él espera, me busca. Y Makar juró que vendría a la boda. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, Irina se giró de lado y se incorporó apoyándose en la áspera corteza de un árbol cercano. Aferrada al tronco surcado, forzó sus piernas bajo su cuerpo. Los músculos protestaban. Manchas carmesí danzaban ante sus ojos. Debía llegar al pueblo. Debía advertirles. El primer paso fue extenuante. El segundo, algo menos. Irina avanzaba con un palo encontrado, cayendo y levantándose una y otra vez, obligándose a seguir. El tiempo se desdibujaba.
El débil sol, filtrado por nubes, comenzaba ya a hundirse. Sus pies se movían como los de un autómata, la herida en su cabeza tensaba la piel. Solo un poco más, si tan solo lograra alcanzar el sendero hacia el pueblo. Cuando apareció el sendero familiar, el mundo se inclinó. Cayó, oyendo un grito y el golpeteo de botas. Manos fuertes la levantaron. «Irinuska», exclamó su hermano, la voz entre la niebla. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?» Timka, jade o con acento agudo, labios partidos y secos. «Emlad. Berejinia. Makar. Aguanta, hermana», dijo Timur, levantándola como a una niña. La llevó por el pueblo, su cuerpo temblaba con cada paso. La gente salió de sus casas, se persignaba, susurraba. Algunos lloraban. En la débil luz de su cabaña la recostó en un banco y encendió una astilla. En esa débil llama vio su rostro consumido, bordeado de rojo con el dolor esculpido en sus facciones. Un terror que nunca había conocido la heló. «¿Qué pasó?», carraspeó intentando incorporarse. «¿Dónde está Emlad?». Timur no podía mirarla. Se mordió el labio. Irinuska, Emlad y otros 6 fueron envenenados en la boda. El mundo colapsó dentro de ella. Un dolor insondable no físico se abrió en su interior, un abismo de desesperación. «No», susurró con los labios mientras su cuerpo se convulsionaba desgarrado por el duelo. Un grito primitivo crudo se escapó de ella. Timur, conteniendo a duras penas su propio llanto, la abrazó. «Cálmate, Irinuska, te harás daño. Tus costillas, creo que están rotas». Desabrochó su camisa manchada de sangre y jadeó con acento agudo. Su piel era un mapa de moretones y abrasiones, una herida abierta marcaba su costado. La ira endureció la mirada de Timur como 2 cuchillas. «¿Quién hizo esto?», exigió. «Yo, Makar Zapolonsky», logró decir Irina. «Me amenazó. Quería que le ayudara a comprar las tierras de los campesinos para el ferrocarril. Me negué. Él trajo hidromiel envenenado a la boda. Dijo que era de la novia». El reconocimiento la golpeó como un impacto físico. Makar había cumplido su amenaza. Había venido al banquete, envenenado al novio y lo hizo por su negativa. «Quiso matarme», susurró, lágrimas fluyendo nuevamente, «pero mató a inocentes en su lugar, a mi amado». Su voz se quebró y volvió a perder el conocimiento, aunque esta vez la oscuridad no ofrecía consuelo. En esas horas negras, imágenes la atormentaban, la sonrisa de Emlad, su cálida mirada, sus manos sosteniendo las de ella. Y luego la sonrisa malévola de Makar. Ojos encendidos de odio. 3 días después, Irina pudo sentarse apoyada en almohadas. Sus heridas cerraban. Pero dentro de ella yacía un vacío que ningún ungüento podía llenar. La madre de Emlad, antes bondadosa, la miraba ahora con odio evidente. «Es tu culpa, bruja», gritó desde la puerta empujando a Timur. «Mi hijo está muerto por tu culpa. ¿Qué poción le diste?». Irina no se defendió al principio. ¿Podría tener razón Sadan? Si no hubiera amado a Emlad, si no hubiera aceptado casarse, ¿aún estaría vivo? Timur estalló. «¿Cómo te atreves a decir eso?», gritó pálido de furia. ¿No ves que ella casi murió también? Tal vez conspiró con ese comerciante, siguió Sadan, y organizó el ataque para distraernos. Irina articuló palabras con voz baja, pero firme. «Tía Sadan, si pudiera dar mi vida para devolverle a Emlad, lo haría en un instante». Se desabrochó la camisa con esfuerzo, mostrando los moretones profundos en su cuello. «Makar Zapolonsky intentó estrangularme cuando me negué a ayudarle a engañar a los campesinos. Me golpeó y me dejó para morir en el bosque. Luego fue a nuestra boda. Se rió y la hidromiel que trajo, su intención era matarme. Mató a Emlad y a otros». Algo en su tono y en sus ojos calmó a Sadan. La mujer palideció y se hundió en el banco cubriéndose el rostro con manos temblorosas. «Dios mío», sollozó. «¿Qué hemos hecho?». «¿Por qué?», confesó. «¿Lo admitió?». «Sí», asintió Irina. «Presumió de haberse deshecho de Olga, la hija del herrero de Zapolie, y me amenazó de la misma manera». Sadan se persignó. «Señor, líbranos». «Perdóname, niña». Puso una mano torpe sobre el brazo de Irina. El dolor había nublado su mente, no había entendido. Timur, que había escuchado en silencio, golpeó la mesa con el puño. «Lo encontraré», juró con voz ronca. «Por la memoria de Emlad, cazaré a ese asesino y lo llevaré ante la justicia. Que responda por todo». Pasaron semanas. Irina recuperó lentamente su fuerza, apoyándose en su conocimiento de hierbas e encantamientos. Sus costillas fracturadas se soldaron, los moretones desaparecieron y las heridas comenzaron a cicatrizar. Sin embargo,
Las heridas del alma permanecieron abiertas, sangrando con cada recuerdo. Por la noche, despertaba de pesadillas, atormentada por visiones de Emlad agonizante, convulsionando con espuma en los labios. A veces, creía oír su voz llamándola desde lejos. Entonces se sentaba junto a la ventana hasta el amanecer, contemplando las estrellas y susurrando oraciones, algunas cristianas, otras paganas, enseñadas por la Berejinia. Timur organizó la búsqueda de Makar. Hombres del pueblo y de asentamientos vecinos peinaron los alrededores y viajaron a la ciudad del condado. Pero el comerciante había desaparecido como tragado por la tierra. Algunos aseguraban haber visto su carruaje rumbo a la ciudad provincial. Otros juraban que había huido al extranjero. El pueblo se dividió en su actitud hacia Irina. Algunos la apoyaban llevando regalos y ayudándola con las tareas mientras ella apenas podía mantenerse en pie. Otros la evitaban susurrando a sus espaldas, persignándose al pasar por su casa. En sus ojos, ella cargaba con la responsabilidad de la tragedia, no de manera directa sino por asociación. Una sanadora no debería pensar en el matrimonio, susurraban. Es contra la naturaleza. Y ahora ha llegado la desgracia. Cuando Irina recobró suficiente fuerza para salir de la casa, su primer destino fue el cementerio. La tumba de Emlad, fresca y adornada con ramas de abeto, se encontraba al borde del atrio de la iglesia, bajo un viejo abedul. Se arrodilló frente a la sencilla cruz de madera y depositó un ramo de flores silvestres sobre el montículo. «Perdóname», murmuró presionando su mano contra la tierra. «No pude protegerte, no percibí el peligro». Parecía que el viento entre las ramas del abedul le susurraba su voz. «No te culpes, mi amado. No es tu culpa». Al regresar a casa, Irina comprendió que debía buscar justicia, no solo por Emlad, sino por sí misma y por todos los afectados por Makar. ¿Venganza? No, no venganza. Retribución. Restaurar el equilibrio roto por su maldad. Ese día decidió regresar al Pantano Negro, el lugar donde casi perdió la vida. Algo la atraía hacia allí. Una premonición difusa, un susurro de intuición, un sexto sentido afinado por años de sanación. El bosque la recibió con un silencio cauteloso. No cantaban los pájaros, no crujían las hojas, incluso el viento parecía evitar aquel lugar maldito. Descendió al hueco donde había permanecido inconsciente tras la paliza. La hierba estaba marchita, como si un fuego invisible la hubiera consumido. Se arrodilló tocando la tierra, y entonces lo sintió. No vio, pero percibió la presencia de alguien. Un frío leve rozó su mejilla. Al volverse, Irina vio una figura semitransparente de una joven, delicada y frágil, con cabello largo y suelto. Su rostro estaba difuminado como reflejado en agua agitada, pero sus ojos penetraban con tal intensidad que un escalofrío recorrió la columna de Irina. «¿Quién eres?», susurró, aunque su corazón ya conocía la respuesta. «Olga», dijo la voz espectral, susurrando como hojas caídas. Era la hija del herrero de Zapolie. Irina tragó saliva. «Lo sé. Makar habló de ti». El fantasma se acercó y el aire se tornó más frío. Sus delgadas manos etéreas se extendieron hacia Irina, pero sin tocarla. «¿Me engañó? Prometió casarse, me alejó de mi hogar y cuando se aburrió, me desechó como un juguete». La voz de Olga temblaba con una pena tan profunda que el corazón de Irina se contrajo. «Me estranguló con una bufanda y arrojó mi cuerpo al río. Nadie me buscó. Nadie me encontró. Perdóname», susurró Irina, sintiendo una conexión extraña con esta joven que nunca conoció en vida. «Y tú me perdonas a mí», respondió el espectro, meciéndose como niebla al viento. «Quise advertirte. Aparecí en sueños, pero no entendiste». Irina recordó los sueños inquietantes antes de su boda, la tenue imagen de una mujer intentando transmitir una advertencia. «No solo me mató a mí», continuó Olga, su voz elevándose como si otras voces invisibles se unieran. «Hubo más, la joven viuda más allá de la piedra, la hija del guardabosques de la Betal. Todos los que le obstaculizaron o le aburrieron». La ira se encendió en Irina, no de manera ardiente e impulsiva, sino con una determinación fría y precisa, afilada como un cuchillo templado hasta la perfección mortal. «Lo encontraré», dijo con firmeza. «Lo llevaré ante la justicia». Pero él había desaparecido. El espectro de Olga vaciló, volviéndose más brillante, casi tangible por un momento. «Sé dónde está, lo siento, su finca en el Montículo del Cuervo». Regresó allí, creyéndose seguro. Irina contuvo la respiración. «¿Me ayudarás a encontrarlo?». «Lo haré», susurró Olga.
Pero a cambio, ayúdame a encontrar la paz. Déjame ejecutar mi retribución a través de ti. Permíteme saldar cuentas. Te ayudaré a lograr justicia y tú me ayudarás a descansar. Dos voces chocaron dentro de Irina. Una ardiente y vengativa, exigía su consentimiento instándola a dejar que el espíritu actuara a través de ella para ejecutar venganza. La otra, silenciosa pero firme, era la advertencia de la Virginia. Hay límites que no deben cruzarse. Hay oscuridad en la que no debes entrar. En su mente, Irina vio al hada brillante, abierta, pura. ¿Cómo la miraría si se convirtiera en instrumento de venganza, aunque justa? Recordó su anhelo por sus padres cuando la Virginia la tomó como aprendiz, llorando en su almohada. La frustración acumulándose en su joven corazón. Con el tiempo llegó la comprensión, el perdón y la aceptación. Habría podido convertirse en la sanadora que era si hubiera sucumbido entonces a la ira. Irina respiró hondo, exhalando lentamente, dejando que el aire claro llenara sus pulmones, marcados y fatigados por el dolor. Encontraré a Makar y lo llevaré ante la justicia, dijo firmemente al espíritu de Olga. Pero no mediante la venganza, sino a través de la verdad, a través de la justicia, y te ayudaré a encontrar la paz de otra manera. Localizaremos tu cuerpo, te enterraré debidamente y rezaré por tu alma. El espectro vaciló, como agitado por un viento invisible. ¿Rechazas mi ayuda? No, asintió Irina. La acepto, pero en mis términos. No seré un instrumento de venganza ni siquiera justa. Soy sanadora, no espada. Ayudaré a encontrarlo y revelar la verdad, pero los vivos decidirán su destino según la ley humana y divina. Tu alma hallará la paz, eso lo prometo. Olga la miró largamente y luego asintió lentamente, su forma se iluminó y se volvió más translúcida. Muy bien, sanadora. Te mostraré el camino, pero el resto depende de ti. Su sombra se desvaneció, dejando solo un susurro. Ven al amanecer a la bifurcación de los 3 caminos. Estaré esperando. Irina permaneció sola en el bosque que oscurecía rápidamente. Dentro de ella se produjo una transformación extraña. El dolor persistía. El vacío en su corazón no se llenaba, pero algo nuevo surgió. Una determinación silenciosa, una fuerza interior que no conocía. La prueba que había soportado había templado su espíritu, como el fuego endurece el acero. Se levantó y enderezó los hombros. Delante, un camino difícil. Pero ahora sabía a dónde ir, no el camino de la venganza y la sangre, sino el de la verdad y la justicia. Era su elección, la elección de una sanadora, no de una vengadora. La elección de la luz, no de la oscuridad. Y de algún modo, sintió que Emlad, observando desde los cielos, aprobaría. De manera mecánica, Irina comenzó a ordenar las hierbas colgadas del techo, separando hojas secas de tallos. Sus manos trabajaban por hábito, pero su mente vagaba lejos. Habían pasado 2 semanas desde que Irina encontró el espíritu de Olga en el pantano negro, y el encuentro extraño continuaba persiguiéndola. Cada noche despertaba con la sensación de una presencia, como si una voz la llamara, recordándole la promesa hecha. Sin darse cuenta, frotó la cicatriz en su sien, un recordatorio punzante de su lucha con Makar, cuando de pronto una intuición aguda la atravesó. Su mirada se posó en el suelo bajo el banco donde guardaba sus hierbas especiales. Algo estaba mal. Arrodillándose, recorrió con los dedos las tablas del piso. Una de ellas se había desplazado ligeramente, casi imperceptible para un extraño, pero ella sabía exactamente cómo debía estar. Temblando, la levantó, en el compartimento oculto donde almacenaba sus remedios y hierbas más valiosas. Todo estaba revuelto como si alguien hubiera buscado apresuradamente algo específico. Entre los sacos de raíces secas, algo reflejó la débil luz de la antorcha astillada. Con cuidado, lo retiró, un pesado anillo de oro con una piedra roja. No era suyo, pertenecía a alguien más, y sabía de quién. Surgió un recuerdo. La lucha con Makar, su mano apretando su garganta, su resistencia desesperada. En un momento, su mano había resbalado. Había maldecido. Entonces apenas lo había notado, concentrada únicamente en sobrevivir. Pero ahora comprendió que el anillo había caído de su dedo durante el forcejeo, y cuando recuperó la compostura, regresó a buscarlo. ¿Cuántas veces había venido mientras ella se recuperaba en la casa de sus padres? ¿Cuántas veces había revisado sus pertenencias mientras ella estaba débil? La idea de Makar en su hogar,
tocando sus cosas, respirando el mismo aire, le revolvía el estómago. Sin embargo, al mismo tiempo, una certeza extraña se encendió en ella. Aquí estaba la prueba, el anillo con el blasón de su familia, el que Makar nunca se quitaba y del que muchos habían hablado. Al día siguiente, Irina visitó a Nikolai Stepanovich, el escribano del distrito, el único hombre en la región versado en leyes y con conexiones en las autoridades del condado. Hombre delgado, con ojos inteligentes tras gafas redondas, escuchó atentamente mientras ella relataba su historia, examinando el anillo a contraluz. «Entiendo tu dolor, Irina Kuzminichna», dijo él con sinceridad, «y te creo», pero dudó un instante, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Me temo que esto quizá no sea suficiente para el tribunal». «¿Cuánto no es suficiente?», preguntó ella desconcertada. «El anillo es suyo. Estuvo aquí buscándolo. El tribunal preguntará, ¿cómo sabe que este anillo es suyo? No podría ser uno similar. Y si lo es, ¿cómo llegó a sus manos? ¿Lo robó y ahora lo acusa?». El secretario suspiró, quitándose las gafas y limpiando los cristales empañados. «Para presentar cargos por envenenamiento e intento de asesinato necesitas testigos vivos», suspiró de nuevo. «Y luego está Makar Zapolonsky, un hombre influyente con dinero y conexiones. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Quién soy?», susurró Irina, sintiendo un amargo desconsuelo crecer en su interior. «Una curandera de aldea». «No te enfades, querida», murmuró Nikolai frotándose el puente de la nariz. «Así es la vida. Para un campesino, la justicia es un lujo, especialmente frente a la nobleza». Irina tomó el anillo, le dio las gracias y salió a la calle. Una idea la atravesó con fuerza. Para hombres como Makar, la ley no existía. Podía envenenar, asesinar y escapar impune. En casa se sentó largo rato junto a la ventana observando cómo el sol se ocultaba tras el horizonte. El crepúsculo rojo le recordó la sangre, la de las víctimas de Makar, la de Olga, la suya propia, derramada en el agujero negro. Y la decisión se impuso simple y tajante como el sol poniente. «Existe la justicia humana y existe la justicia superior», susurró. «Ninguna riqueza ni conexión puede eludirla». Esa noche, Timur llegó a la puerta con un entusiasmo palpable y los ojos brillantes febrilmente. «Irinuska, ha vuelto. Makar está en su hacienda en el Montículo del Cuervo», balbuceó, atropellando las palabras. «Yo mismo vi su carruaje. Celebra algo. Ha llamado a invitados. Dicen que cerró un trato lucrativo. Compró tierras a Ratmano para construir. Ahora quiere nuestras tierras, unirlas en una sola parcela». Irina se enderezó, un escalofrío de determinación. No de miedo, recorriéndola. «Mañana iré a verlo», declaró. «¿Estás loca?». Timur la agarró de los hombros. «Él te matará. Esta vez seguro que te mata». «No», negó Irina, sintiendo una extraña confianza, como si un susurro de consuelo rozara su oído. «No iré sola». El Montículo del Cuervo se alzaba sobre los campos salpicado de pinos dispersos. En la cima se encontraba la hacienda de Makar. No un palacio, sino una sólida casa de mercader, con entrepiso, dependencias y establos. Los sirvientes se movían por el patio y la luz se derramaba de las ventanas abiertas. La celebración estaba en pleno apogeo. Irina avanzó sola por la carretera nocturna, envuelta en un chal. El viento le azotaba el rostro y arrojaba finas gotas de lluvia sobre su piel. No sentía miedo ni duda, solo una calma extraña, como si este momento hubiera sido predestinado desde antes de su nacimiento. En una curva apareció la figura semitransparente de Olga, tejida de niebla nocturna, con ojos tristes y voz como un suave susurro. «Has venido», susurró el espíritu. «Creí, prometí», respondió Irina con sencillez. «Muéstrame el camino». Siguiendo la figura espectral, ascendió por un estrecho sendero hasta la puerta trasera de la hacienda. Sorprendentemente, estaba sin llave, como si alguien hubiera anticipado su llegada. «Lo percibo», murmuró Olga. «Solo en el edificio Bogligel». Irina asintió, aferrando el anillo de piedra roja en el bolsillo, y se dirigió resuelta hacia el bajo edificio escondido en el jardín. No salía luz de las ventanas, pero lo supo. Alguien estaba allí, con la misma certeza que siente al discernir qué hierba cura o qué palabra consuela. Sin tocar, empujó la puerta. Dentro, la habitación estaba iluminada solo por brasas humeantes, proyectando reflejos rojizos sobre paredes adornadas con trofeos de caza. En un sillón junto a la chimenea, Makar estaba sentado, sonrojado por el vino, con una copa en la mano. «¿Quién anda ahí?». Entrecerró los ojos hacia la penumbra.
Irina dio un paso adelante, dejando que la luz de las brasas iluminara su rostro. «¿Me recuerdas, Makar?», dijo. Él se estremeció, derramando el vino. El miedo cruzó sus ojos, pero pronto se endureció en una arrogante sonrisa. «Vaya, vaya, aún viva, como un gato. Estaba seguro de que los lobos del bosque habrían devorado tus huesos». Irina se acercó. «No he venido por venganza. He venido por reconocimiento». Abrió la mano, mostrando el anillo. «Esto apareció entre mis cosas. Lo dejaste caer mientras me estrangulabas». Makar se paralizó mirando el anillo. La sonrisa desapareció como borrada. «Devuélvelo», resopló. «Es una reliquia familiar». «Lo haré», asintió ella. «Pero solo después de que confieses el asesinato de Emlad y de los invitados de la boda, la muerte de Olga, el intento contra mi vida». Makar rió estrepitosamente, echando la cabeza hacia atrás. «Bruja de aldea delirante. ¿Crees que me arrepentiré ante una campesina harapienta? ¿Quién eres tú? Una paupérrima. Y yo, un respetado mercader del primer gremio con amigos en la capital. No necesito confesiones para el tribunal». La voz de Irina cayó tranquila pero gélida. «Tu tribunal no está aquí». De las sombras emergió el espíritu de Olga, casi tangible, con el cabello flotando como en un viento invisible. «Saludos, Makar», dijo, helando la sangre. «¿Me recuerdas?». El mercader retrocedió, dejando caer su copa que se hizo añicos contra el suelo de piedra. «No, no puede ser. Estás muerta». El espectro avanzó y con cada paso el fuego en la chimenea se apagaba más. «Le conté todo a Irina. Sobre la bufanda que usaste para estrangularme, sobre el río donde arrojaste mi cuerpo, sobre las otras chicas que destruiste. Este es tu ajuste de cuentas». Makar saltó, cara torcida por el terror. «Brujería, hechicería». Olga se acercó aún más. «Hemos venido por tu confesión, Makar. Solo entonces hallarás la paz. Solo entonces Irina podrá seguir con su vida». «Déjenme», gesticuló, como ahuyentando una mosca molesta. «Sí, la maté», admitió a regañadientes. «Esa tonta de Olga. Hablaba demasiado. Y tu molinero. Lo envenené, curandera. También te habría matado si no fuera por el guardabosques». Satisfecha, fantasma. «Ahora desaparece». Agarró el atizador junto a la chimenea y arremetió contra la aparición, pero Olga se disolvió en el aire, reapareciendo detrás de él. «No puedes escapar de la muerte, Makar. No puedes esconderte de la verdad». Algo cambió en sus ojos. El miedo dio paso a la locura. Gritó, golpeando paredes y muebles con el atizador, y luego corrió hacia la puerta, empujando a Irina con tal fuerza que cayó al suelo. «Fuera, fuera de mí y de las puertas del infierno», chilló, adentrándose en el jardín. Irina se levantó y corrió tras él. La lluvia arreciaba, convirtiéndose en un aguacero. Makar corría a ciegas, mirando por encima del hombro como si fuese perseguido por enemigos invisibles. No advirtió el borde del precipicio, una pendiente que terminaba en un laberinto de rocas. Un paso en falso y su cuerpo cayó golpeando piedra tras piedra. Irina se congeló al borde del acantilado. Abajo, iluminado por relámpagos, vio el cuerpo inerte de Makar, cuello torcido, brazos extendidos. El espíritu de Olga apareció junto a ella. «Gracias, curandera. Ahora encontraré la paz». «No hice nada», susurró Irina. «Ni lo detuve ni lo empujé». «Esa es tu sabiduría», murmuró el fantasma, comenzando a desvanecerse bajo la lluvia. «Tu alma permanece pura, y su destino no te corresponde decidirlo». Irina permaneció bajo la lluvia torrencial, sintiendo cómo arrastraba la pesada oscuridad que había aprisionado su espíritu durante meses. Makar estaba muerto. Su amado había sido vengado, pero no por su mano. El juicio superior se había cumplido sin su intervención. Desapretó la mano, dejando caer el anillo. La piedra roja centoleó tenuemente con el siguiente relámpago. Levantando el brazo, lanzó el anillo al precipicio, permitiendo que la tierra reclamara al hombre y el recuerdo de él. Los aldeanos enterraron a Makar más allá de la valla del cementerio. Tras escuchar la confesión de Irina y las circunstancias de su muerte, cómo había huido del fantasma de su víctima y se había precipitado por el acantilado, lo aceptaron. Oficialmente, las autoridades registraron el hecho como un accidente, pero para los aldeanos fue justicia divina. La retribución justa por la sangre derramada. Al día siguiente, Irina calentó la casa de baños y preparó una infusión especial de hierbas. El vapor, aromatizado con tomillo, menta y melisa, la envolvía, penetrando cada poro. Se bañó meticulosamente con un cepillo de abedul,
cumpliendo un ritual que no solo limpiaba el cuerpo, sino que purgaba los rastros de terror, dolor y odio. Los ancianos del pueblo decían, la casa de baños es un lugar entre mundos. Aquí, el alma se limpia y renace. Irina sintió la verdad en esas palabras. Con cada golpe del cepillo y cada cucharón de agua sobre las piedras calientes, algo en su interior cambiaba, se liberaba, se renovaba. Al volver a la cabaña, envuelta en vapor y tranquilidad, se detuvo en el umbral. En la esquina donde solía estar el cofre de hierbas, una figura semitransparente de la Virginia brillaba cálidamente, casi maternal, distinta de la presencia fantasmal de Olga. «Hola, niña», dijo la mentora con una sonrisa suave, suavizando las arrugas alrededor de sus ojos. «Hola, abuela», respondió Irina, sin temor, solo con alegría. «¿Has venido a verme? A decir, has superado la prueba. No sucumbiste a la tentación. Estoy orgullosa de ti». La voz de la Virginia sonaba como un canto lejano que subía y bajaba suavemente. Irina se acercó, consciente de que no podía tocar físicamente al espíritu. «He pensado en ti siempre. En lo que me enseñaste, los límites que jamás se deben cruzar». La visión sonrió suavemente, y en sus ojos semitransparentes brillaba un resplandor de otro mundo. «Abre mi cofre, niña», dijo. «El que está bajo el banco. He dejado algo para ti». Irina se arrodilló y levantó la tapa del viejo cofre de cedro, que nunca había abierto desde el fallecimiento de su mentora. Sobre las hierbas y remedios cuidadosamente doblados descansaba un paquete envuelto en tela burda, atado con una cinta descolorida. Al desenvolverlo, encontró una carta, amarillenta por el tiempo con la tinta desvanecida. Al dorso la inscripción decía, «Para mi Virginia». «Una carta de abuelo», susurró Irina, mirando al fantasma. «L.E. con acento agudo ela», asintió la Virginia. Irina desplegó con cuidado las frágiles páginas. La letra era amplia, segura, la de una mano acostumbrada a dar órdenes. «Mi amada Virginia, te escribo por última vez, sabiendo que ya no nos encontraremos en este mundo. La enfermedad me ha reclamado, y mis días están contados. Pero antes de morir, debo decir, todos estos años te amé únicamente a ti. Respeté a mi familia y cuidé de mis hijos, pero mi corazón siempre estuvo contigo, en aquella pequeña cabaña al borde del bosque, donde sanaste mi cuerpo y mi alma. Cuando me haya ido, trae a uno de mis descendientes hacia ti, si el don se manifiesta. Enséñales todo lo que sabes, y cuéntales de mí, no como un varón rico, sino como un hombre que amó, sufrió, erró, y hasta su último aliento, conservó tu imagen en su corazón. Adiós, mi amor, hasta que nos encontremos en el otro mundo. Siempre tuyo, Czeslaw». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Irina, cayendo sobre la carta. Al alzar la vista, vio otra figura junto a la Virginia, un hombre alto y distinguido. Sus rasgos estaban difuminados, pero su mirada brillaba con calidez y amor. «Abuelo», susurró Irina. La visión sonrió inclinándose en silencio. La Virginia extendió su mano, entrelazando sus dedos transparentes con los de él. «Mira, niña», dijo suavemente, «el círculo se cierra. Lo que se separa en una vida se reúne en otra. Tu amado no está realmente perdido, solo recorrerás un camino más largo para estar juntos. Y ahora, adiós», añadió la Virginia, mirándola con la rara ternura que mostró en vida. «Vive plenamente, niña. Recuerda, el mal no prevaleció, el amor permanece. Siempre permanece». Las visiones se disolvieron en el tenue interior de la cabaña, pero Irina permaneció en el suelo, abrazando la carta, sintiendo cómo algo en su interior se entrelazaba, no bruscamente sino delicada y firmemente, casi imperceptible. Sus manos comenzaron a coser, tejiendo un nuevo parche en su colcha, rojo brillante, como la sangre, como el atardecer, como el último viaje. «Te he echado tanto de menos. Mamá envió un regalo, hizo pasteles y... mira». Sacó un montón de cuadrados de tela brillante para la colcha, elegidos por ella misma. Irina los desenvolvió: azul cielo, verde primavera fresco y amarillo diente de león. «Gracias, pequeña Aurora», dijo, abrazando a su hermana. «Justo lo que necesitaba. Flores de primavera para mi patrón». Sarinka se sentó a su lado, ojos brillantes de curiosidad mientras Irina cosía el nuevo parche. «Enséñame a coser así, y tus hechizos y tus hierbas. Quiero aprenderlo todo, como tú». Irina contempló a su hermana. El mismo fuego que una vez ardió en sus ojos brillaba ahora en los de la niña, reflejado en el espejo de cobre pulido de la Virginia. «¿Y la pata del gatito sanó?»,
Preguntó suavemente, recordando el tratamiento que Sarinka había aplicado. Sí, asintió la niña. Seguí tus instrucciones, apliqué hojas de abedul y se recuperó. Luego Mitka, el pastor, se cortó el dedo, y encontré llantén, lo presioné con acento agudo y la hemorragia cesó de inmediato. Irina sonrió, sintiendo cómo su corazón se apretaba, no de dolor, sino con un calor brillante y conmovedor. Está bien, Sorenka, te enseñaré, dijo suavemente. Pero no todo de una vez, gradualmente. Todo a su tiempo. De repente comprendió. Era un nuevo comienzo. La Virginia le había transmitido su conocimiento y ahora era Irina quien debía pasarlo a Sorenka. El círculo continuaba, el hilo se extendía, y ni siquiera la muerte podía romperlo. Otra vez llamaron a la puerta. Timur estaba en el umbral. Mayor ahora, más maduro, con una barba que había comenzado a dejarse crecer imitando a los artesanos de la ciudad. En sus manos llevaba una caja de madera finamente tallada con un elaborado patrón. Te traje esto, dijo, entregándoselo a su hermana. La hice yo mismo con roble, para tus remedios. Irina aceptó el regalo, recorriendo la madera pulida con la mano e inhalando el aroma rico y terroso. Gracias, hermano. Es hermosa. ¿Cómo estás? Timur estudió su rostro atentamente, buscando rastros de la angustia que la había perseguido desde la tragedia. Vivo, respondió ella con sencillez. Día a día recogiendo hierbas, sanando a la gente. Te prometí enseñar a Sababu y su don se ha despertado. Timur se sentó a su lado, alisando el cabello de la hermana menor. ¿Mira eso? Ahora tenemos 2 sanadoras en la familia. Sorenka se enderezó con orgullo. Ya he curado un ternerito y al gatito. Rieron. Por primera vez en muchos meses, Irina se permitió una risa libre, sin la pesada carga que tanto tiempo había aprisionado su corazón. Aquella risa se sintió como la lluvia de primavera, lavando los últimos vestigios del invierno. «Sabes, Irinuska», dijo Timur de repente con un tono que se volvió serio. «Creo que es hora de actualizar nuestro viejo dicho». «¿Qué dicho?», preguntó ella. «Nuestra rima de la infancia, los 2 polluelos inseparables. Hermano Timka y hermana. Ahora somos 3, ¿verdad?». Abrazó ambas hermanas. 3 polluelos inseparables, Timka, Irina y Sorenka. Algo en esas simples palabras, en el abrazo de su hermano, en el orgullo brillante de su hermana menor, derritió los últimos fragmentos de hielo en el corazón de Irina. Familia, su familia. No la sangre de Makara en sus manos. Eso era lo verdaderamente importante. No la venganza, sino el amor. No el pasado, sino el futuro. No la muerte, sino la vida. 1 año después, Irina caminaba al amanecer por un prado iluminado por el sol, recolectando hierbas. Sorenka la seguía de cerca, imitando cada movimiento. Ya no era solo una hermana, sino su aprendiz. «Mira», dijo Irina, señalando una pequeña flor azul. «Esto es agnocasto. Bueno para problemas del corazón y para calmar los nervios. Córtalo desde la raíz. Pero nunca arranques toda la planta. Deja una parte, para que vuelva a crecer el año siguiente». Sorenka asintió, absorbiendo cada palabra, cada matiz como tierra seca que bebe la primera lluvia. De regreso en la cabaña, Irina observó cuánto había cambiado todo en el último año. Nuevas hierbas colgaban del techo, frascos frescos de ungüentos e infusiones decoraban los estantes. En las paredes, sus ilustraciones botánicas servían de guía para Sorenka. En la esquina reposaba la caja de madera que le había dado Timur, ahora llena de flores y raíces secas. Lo más importante, la actitud de los aldeanos había cambiado. Antes solo venían con dolencias, ahora llegaban a conversar, a buscar consejo, a sentarse y beber té de hierbas. Los niños ya no la temían ni susurraban a sus espaldas. Al contrario, corrían en pequeños grupos, ansiosos por aprender a secar hierbas y preparar remedios. Irina nunca negaba ayuda. Cada visitante se marchaba con una palabra amable, una poción curativa y un consejo sabio. Por las noches, cuando Sorenka caía dormida tras la jornada, Irina salía al jardín. Los manzanos, plantados por la Virginia hacía años, florecían, con ramas blancas de flores. El aire era fresco, impregnado de primavera y de nueva vida. Reflexionaba sobre el camino recorrido, el dolor que casi la quebró pero que la hizo más fuerte. El amor perdido pero cuyo recuerdo seguía calentando su corazón. El lugar que había renunciado para preservar la pureza de su alma. ¿Acaso no era esa la esencia de la sanación? No solo del cuerpo, sino del espíritu.
aceptar el dolor como parte de la vida, soportarlo sin dejar que envenene el corazón, encontrar la fuerza para perdonar, amar y vivir. Irina levantó la mirada al cielo donde aparecían las primeras estrellas. Más allá del mundo visible, el hilo invisible que une vivos y muertos, pasado y futuro, final y comienzo persistía. La Virginia y Česlav se habían encontrado en ese otro mundo. Quizá, algún día, ella también se reuniría con su amado, no en esta vida, sino en otra. Por ahora, su labor continuaba. Sanar, enseñar, ayudar, preservar la tradición heredada de la Virginia y transmitirla a Zorenka y quizá, algún día, a sus propios hijos. Vivir plenamente, con todo su corazón, como su mentora le había enseñado. Irina se volvió hacia la casa. El jardín detrás de ella brillaba a la luz de la luna. Las flores de manzano relucían como si estuvieran cubiertas de polvo de estrellas. Un nuevo parche en la interminable colcha de la vida. Un nuevo día en la cadena ininterrumpida del tiempo. Un corazón renovado, levantado de las cenizas del duelo. Sonrió y entró en la casa, donde su hermana la esperaba, su alumna, su sucesora, lista para escribir un nuevo capítulo de su historia. Uno no de pérdida y dolor, sino de renacimiento y vida. Así concluye la historia de Irina, la sanadora de la aldea, quien aprendió el amargo sabor de la pérdida y el poder de la renovación. Su viaje nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la luz, la esperanza y los nuevos comienzos. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela y coméntala con amigos. Este tipo de relatos se disfrutan mejor en compañía, reflexionando sobre ellos y encontrando ecos de nuestra propia vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde te esperan innumerables historias de resiliencia, amor que vence la adversidad y tradiciones que cruzan generaciones. Muchos encuentros memorables con personajes inolvidables aún aguardan. Quizás se conviertan en compañeros entrañables en tu camino. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta que volvamos a encontrarnos en el mundo de las historias.